en Inglaterra donde comenzó la producción mecánica, es decir, una producción con base en el empleo de máquinas. De aquí a que la revolución industrial también se le llame revolución maquinista o simplemente maquinista. El origen de la revolución industrial inglesa se remonta en el tiempo hacia mediados del siglo XVIII, con la invención de las primeras máquinas, que responden a la necesidad de atender a las demandas de una actividad manufacturera y comercial que progresaba rápidamente. Dicha revolución se prolonga hasta mediados del siglo XIX. De Inglaterra, la revolución industrial pasa al resto de Europa y a los Estados Unidos. Entre las consecuencias de la revolución industrial tenemos: se producen desajustes sociales, agudos problemas y luchas en el campo laboral. En esta época se remonta el enfrentamiento entre el hombre y la máquina. La revolución maquinista produjo consecuencias como la necesidad de formar grandes capitales para la instalación de nuevas fábricas. La consecuencia más importante se llamó posteriormente el gran capitalismo industrial, que abrió el camino para la creación de las primeras industrias. Como consecuencia de la decadencia del régimen feudal, surge en Europa, mediante un proceso de crecimiento de poderes y privilegios de los reyes, la monarquía absoluta en el siglo XV. Los principales estados europeos donde este régimen se implantó fueron Inglaterra, Francia y España. En el absolutismo, el Estado estaba personificado por la figura del rey. Es un régimen político-administrativo en el cual el monarca concentra todo el poder y ejerce la autoridad en forma arbitraria y muchas veces despótica. El rey hace las leyes y dirige la administración de justicia, designa y destituye los funcionarios públicos, administra las rentas, declara la guerra y negocia la paz. No rinde cuenta de sus actos, determina los gastos y fija los impuestos. Fue un gran estallido político y social que se produjo en 1789 y trajo como consecuencia el derrocamiento de la monarquía absoluta en Francia y el establecimiento de la República. En la presencia de este movimiento influyeron las ideas de grandes filósofos del siglo XVIII, pero la causa principal y fundamental de estos cambios estuvo en el descontento del pueblo francés por las arbitrariedades y abusos del absolutismo. Entre sus causas tenemos: erradicar el sistema absolutista. La Revolución Francesa destruyó los esquemas del absolutismo y feudalismo. En dicha Revolución Francesa se consagran los derechos del hombre, como son la libertad, la igualdad, la fraternidad y la propiedad privada. Es acá en la Revolución Francesa donde quedan abolidos los privilegios y se consagra el derecho fundamental de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Y finalmente, en dicha Revolución Francesa quedan establecidos los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. La Ilustración fue un movimiento que dominó a Europa en el siglo XVIII, el cual tuvo como objetivo primero conducir la vida de los pueblos bajo la luz de la razón, con la pretensión de erradicar toda influencia religiosa de la fe. Fue el más ilustre publicista francés, profundo pensador que con su espíritu de las leyes, cartas persas y grandeza, se proyectó como uno de los más determinantes hombres de la época de la Ilustración. Montesquieu es el teórico fundador de la doctrina de los tres poderes, como fuerza para enfrentarse al despotismo. Nacido en Ginebra, se mostró como acérrimo defensor de los derechos soberanos del pueblo, frente a la teoría del origen divino de la autoridad. Con sus obras El Emilio y El Contrato Social, influyó notablemente en la Revolución Francesa y en los cambios que Francia tuvo más adelante. Era de París y fue uno de los más resaltantes críticos, literatos y filósofos de su época.
autor de las cartas filosóficas, donde expuso sus ideas racionalistas. Fue defensor de la religión natural y un insistente exponente de que se debe rechazar toda idea religiosa que no sea entendida y admitida por la razón.